Hola amigos, hoy otra prueba de un coche clásico y este me parece tan bonito que a lo mejor me quedo callado todo el vídeo y solamente que lo veáis y lo escuchéis. Fiesta XR2. Parece que me he hecho un canal para desquitarme de todos y poder probar todos los coches que no pude probar en su momento, cuando tenía 18 años. Y este es uno de ellos. Este era uno de los coches con los que soñaba de esa época. El 205 GTI, el Copa Turbo, el Golf GTI, al final, pues son coches que los que nos gustaban los coches y querías tener uno, pues no pensabas en un Ford Fiesta normal, pensabas en un XR2. Pero bueno, a ver, que empiezo con las historias del abuelo Cebolleta. Fiesta, coche del año en España. Esto es un Ford Fiesta XR2, del año 85 es esta unidad. Pertenece a la fase 2, es decir, la fase 2 del Fiesta estuvo desde el 83 hasta el 89. ¿Lo he hecho bien, Nacho? Sí. Vale. Pero el XR2 salió en el 84 y esta unidad es del 85. Luego en el 86 hubo un cambio, que bueno, luego os lo cuento cuando hable del motor. Es de una época en que había coches que, bueno, pues que si tenías este coche molabas más. De hecho, bueno, si tenías este coche y no tenías una radio con auto-reverse, que además la pudiese sacar y llevarla debajo del brazo y entrar en la discoteca, es que no eras nadie. Ay, Dios mío. Pero a más de uno se entra la risa, que sí, porque sabéis de qué estoy hablando. Otros estáis diciendo, este hoy ha bebido algo. A ver, que me voy. ¿En qué se diferenciaba? De un Fiesta normal. Me voy a poner por este lado para no hacer sombra. Pues obviamente los faros estos eran opcionales o eran de serie. ¿Tú lo recuerdas? Se supone que venían de serie, pero ha habido alguno por ahí en un grupo que decía que el suyo no lo traía. Mira qué curioso. No hemos sabido el porqué, por más que intentamos, o sea, Pues, venían con ellos. Pues ponerme, ahora sacaré a su dueño que nos va a contar sobre el coche, que es el que me está hablando por aquí detrás. Ponerme en los comentarios si sabéis si eran de serie o no eran de serie. Yo todos los que he visto los llevaban, desde luego. Se diferenciaba, bueno, el fase 2, acordaros, que era mucho más redondo, bueno, pues cambiaron mucho la estética, lo modernizaron, quitaron todas las aristas que tenía el otro. Se diferenciaba por este paragolpes, con esta parte de aquí abajo, que era diferente, la rayita roja. La mayoría de estos eran blancos o rojos, era la mayoría de ellos. Las llantas, que creo que esto sí que era una opción, suspensión McPherson delante, frenos de disco, neumáticos, estos llevan la medida original 185/60/13, llevaban esto que era súper característico de este coche. Desde luego, la apariencia del coche era súper deportiva para la época. Te esperabas un coche muy dinámico y bueno, ahora veremos, porque le vamos a hacer una vuelta rápida, Le vamos a hacer una vuelta rápida, no le vamos a hacer una aceleración porque no quiero cuidarlo y al final machacamos mucho el embrague, pero sí que vamos a hacer una vuelta rápida. Cómo seguía el paso de rueda con las taloneras, la rayita roja, estos retrovisores, mítico, mítico. Y bueno, acordaros, aquí tenía el depósito ideal para echar gasolina y estar ahí con los riñones, pero bueno, tampoco tenían depósitos muy grandes, tampoco estabas mucho tiempo. Detrás un eje rígido con sus muelles y sus amortiguadores y freno de tambor, el color este negro aquí. Bueno, pues estaba muy distinto. Ahora lo enseño por detrás. Estaba muy distinto a lo que era un Fiesta convencional y apetecía tenerlo. Vamos a darle la vuelta. Nachete, ¿le das la vuelta? Chula, Parte trasera. Esto negro así que era como, ¿cómo lo llamamos? Un deflector, un adorno. Las míticas letras de XR2, porque acordaros que también existían los Escort.
con los XR, la rayita roja, bueno, el contraste este negro, además este negro brillante, el escape, que suena este coche, ¿cómo suena? Escuchadlo. Y los típicos faros, estos sí que eran comunes, mirad qué pequeñitos son. Hoy en día esto es impensable, ¿verdad? Los típicos faros tan característicos del Ford Fiesta. Vamos a ver el motor y hablamos con su dueño y que nos cuente, porque es que esta unidad está impecable, pero impecable. ¿Os enseño el maletero? Espera, os lo voy a enseñar. Aquí el cierre centralizado brillaba por su ausencia. Voy a sacarle la llave para no arañarle. Mirad qué maletero más gracioso. Tenía aquí esto donde iba la rueda de repuesto, que aquí nuestro amigo no la lleva, y aquí pues para llevar herramientas y mira, aceites, lo que se lleva hoy en día en un coche de estos y aditivos para el tema de la gasolina y tal, porque os recuerdo que este coche es de carburador, Bueno, pues ahora sí, vamos a ver el motor y hablamos con su dueño que nos cuente. ¿No os parece bonito esta trasera? Es mítica, ¿eh? El capó sin hidráulicos, obviamente, con muelles. No sé en qué año se empezó a ver usar los hidráulicos. Motor obviamente atmosférico, es el 1600 CVH. Este motor venía del Escort XR3. Lleva un carburador Weber de doble cuerpo, el 3234, que esto os lo especifico porque ahora os diré el cambio que hubo en el 86. Motor 4 cilindros, obviamente, aquí el 3 cilindros no se estilaba, entero de fundición, monoárbol, correa, distribución por correa. De este motor daba 96 caballos y traía ya 5 marchas, que del anterior XR2, que era también un coche mítico, aquel coche era 4 marchas. Pero yo creo que aquí, voy a llamar a Jaime, vente para acá, que nos va a contar más cosas, porque al final yo puedo haber... ¿Qué tal? Encantado y muchas gracias por traernos tu joya. Yo puedo saber muchas cosas de los coches, pues porque lo leo, porque en algunos casos los he probado, pero nunca jamás sabré lo que saben los dueños de los coches, y más si le ha hecho una restauración, si le ha hecho horas al coche y si es un poco friki de su coche y amante de su coche, porque estarás en 1000 grupos y estarás en 1000 cosas y tal. Cuéntanos cosas. Primero, mantenimiento. ¿Que te da mucha guerra? ¿Que se rompe? ¿Que no se rompe? Nada, estos, cambio de filtro, aceite, poco más. Motor muy sencillo, atmosférico y es que no tiene mucho más. Son 8 válvulas, o sea que de lo más sencillo que pueda haber. Carburación es lo único pues que hay que llevarlo más fino, ya se sabe la carburación lo que tiene, pues los arranques son menos precisas, pero bueno, luego en funcionamiento una vez está bien carburado, este está perfecto y va fino y muy bien. Este motor es 85, es un pre-86, porque en el 86 lo que hicieron por temas de emisiones, pusieron carburadores más pequeños. ¿Tú recuerdas de cuántos son? Sí, el 2832. Este lleva el 3234 y luego pusieron un carburador un poco más pequeño. Y le acortaron el desarrollo, pero no le acortaron el desarrollo con el cambio, se lo acortaron en el grupo. Le pusieron un grupo un poquito más corto. Entonces ha habido gente que ha hecho mezclas, ¿no? Que ha mezclado carburadores. Carburador pues el de los pre-86, que son estos, son antes del 86. Al llevar este carburador, pues luego es bastante buscado para luego ponerlo en el posterior. Claro. Y otro cambio que lleva importante es la culata, que esta culata es hemisférica, el otro salía con la culata normal y también es una peculiaridad de
de este motor, y luego tiene algunos cambios, pues que la bomba de agua es diferente, entonces los manguitos Sí. obligan, una tiene con 2 tomas, 2 salidas y este lleva una, pero bueno, eso ya son detalles, pero lo más es la carburación y la culata, es Claro, lo que más... porque la culata lo que hicieron fue ya poner una culata preparada porque ya el siguiente Fiesta ya venía con inyección. Sí, el eso es, ¿Sí? el MK3 ya es inyección, MK3 era inyección con este mismo motor. eso es. Claro. Pues muy interesante. Vamos a seguir. A ver, cuéntame. ¿Qué le has hecho tú al coche? Porque está en un estado espectacular. Sí. ¿Lo compraste así? ¿Lo has restaurado? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Sí, Vente por aquí. yo por lo que sé, se restauró en el 2016, yo lo Ajá. compré en el 2020, Sí, y bueno, yo sí que luego ya le hice todos los mantenimientos porque ya es un coche, pues este va a hacer el año que viene 39 años y no quería estar muy pendiente de estar cambiándole cosas, ahora me falla los frenos, ahora... sí. Entonces, una vez que lo cogí, sí que le llevé a hacer una revisión entera, le cambié todo lo que podía, pues embragues, los manguitos, le hice frenos, suspensiones, todo lo que podía ser que Sí. con los años estuviera deteriorado y me fuera Sí. a dar problemas, pues es lo que yo decidí hacerle. De exterior nada, Sí. y luego interior. Interior sí, porque interior está bastante machacados, estos coches, los plásticos pues no son buenos, el Sí. sol los revienta, y sí que me costó un poco más encontrar piezas que estuvieran en condiciones, y poco más. ¿Qué uso le das? A diario. ¿A diario lo usas? Sí, le uso para ir al gimnasio, para trabajar algunas veces, si voy y hago recados por el pueblo, pues también, a diario, siempre sale alguna vez. Es el prototipo de seguidores que queremos y que nos gustan. Gente que tiene las cosas para usarlas y no para sacarlas Sí, sí, de vez en cuando. Este coche en su día costaba 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas, nuevo. Era bastante más económico que el resto de Sí, los coches que eso había. Os he hecho una búsqueda en Autoscout 24, que bueno, os la dejo ahí abajo y la podéis ver. He encontrado una unidad solo de esta generación, pero bueno, de vez en cuando hay movimiento y entrar habitualmente en Autoscout 24 y tener alarmas y eso, porque al final os avisa cuando aparece un coche cachondo como este y ahí podemos encontrar de todo. Bueno, pues damos vuelta rápida, ¿Sí? ¿Tus manos quedan? pero ¿quieres que vaya paseando a Miss Daisy o a ver qué tiempo hace el coche? Como el del Nah. Golf GTI, lo eliges tú, ¿eh? Yo A voy buscar lo que dé. a buscar lo que dé. Bueno, Confío en él, confío en ti. vamos, Muy uy, pues importante. yo no me fío de mí, ¿eh? Vamos a ver si el helicóptero nos deja, que digo que vamos a darnos la vuelta con, Sí. con el coche y bueno, pues si quieres que vaya rápido, voy a ir rápido. Lo que no vamos a hacer es la aceleración, de verdad, porque es que las aceleraciones sufren mucho. Venga, pues vamos Muy bien. allá. Gracias. Nada. Empezamos, la llave, fijaos qué bonita la llave, que simple pero que bonita con el logo de verdad, no el logo aquí en plástico, obviamente sin cierre centralizado y esas cosas. El XR2 cambiaba el volante, obviamente, que es plástico, pero cambiaba su grosor, su tamaño. Los asientos eran diferentes, con un tapizado diferente, que luego los post-86 empezaron a tener otro diseño. Y el interior era, bueno, tenía otras alfombrillas, lo que pasa que no son estas, las originales eran de plástico, lo que pasa que su dueño las guarda como oro en paño, porque al final esas cosas son complicadas de encontrar. Y vemos pues todo esto que vemos aquí. Bueno, esta consola central también en el 86 cambiaba, lleva aquí un cajoncito bastante gracioso, y esto en los modelos de a partir del 86 también cambiaba esto. Este tapizado de las puertas también era diferente con respecto a los Fiesta normal, y en el cuadro pues el velocímetro, aquí el tacómetro. El coche originalmente presión de aceite lo tenía aquí y de
batería también lo tenía aquí, tenía el reloj de temperatura de agua, pero esto, la batería y la presión de aceite estaban en una luz. Entonces su dueño pues ha puesto aquí estos relojes que estáis viendo con presión de aceite, temperatura de aceite y el voltaje de la batería. Sobre esto os encontraréis muchas unidades que tienen esto roto, que esto era muy típico, porque es que la radio original iba anclada en la parte de atrás, digamos al chasis. Y como la gente luego cambiaba las radios, además fue, os acordáis, la época de, bueno, pues de llevarte la radio porque te la robaban. Entonces, al llevar aquí las radios, el peso de la radio hacía que esto se partiese, porque al final es un plástico. Y otro detalle muy curioso es el reloj digital que tiene aquí, que además de dar la hora y la fecha, tiene cronómetro, que luego la versión del 86 desapareció. Y esta piececita está cotizada. Bueno, primera vez que me subo en el coche, ¿eh? A ver. ¿Cómo arranca? Vamos allá. A ver, esto aquí, para ver que la cámara está grabando. Bueno, cosas que noto. A ver. El sonido espectacular. Los pedales bien, el cambio lo noto un poco impreciso, el tema del guiado. A ver la dirección. Uy, qué dirección más dura, sin asistencia. Están las ruedas frías. Lleva unas Nankan, un semi-slick. Bueno, pues en cuanto calienten, es que al final los dueños de estos coches les ponen unas ruedas graciosas al coche. Y estas lo son. Vamos a calentar. Oye, lo que noto es que corre más de lo que me esperaba. Estoy haciendo al freno, al cambio. Claro, aquí no hay ABS, obviamente. A ver. Vale. Las ruedas delanteras ya están calientes. Ahora me quedan las traseras, que están todavía un poco frías, pero lo noto muy guiado. Lo que noto es el volante desplazado hacia un lado. Que se calienten bien. Noto el volante desplazado hacia un lado. La frenada no la veo muy contundente, pero claro, es que el 205 Rally que cogimos es que aquello era otra cosa, ¿verdad? Pero lo estoy viendo muy agradable. Sí que noto. A ver, aquello que se quejaban en la época de que el desarrollo era largo, bueno, pues ahora lo veremos. Venga, chicos, ¿estáis preparados para vuelta rápida? Pues empezamos, venga. Cambio muy lento para no equivocarme. Un coche moderno existiendo estas cosas. Oye, ahora va perdiendo un poco de rueda interior, pero de atrás no se mueve nada. Quizás este neumático lo tenga muy agarrado de atrás. El pedal del freno está un pelín blando, pero frena el coche y para. Lo que no pierdo es un solo vértice. No entro pasado. Es muy fácil de llevar. Ahora se ha movido atrás, por fin. Ahí. Cambio de apoyo muy bien. Me ha dejado frenar en apoyo. ¡Qué divertido! Vamos allá. Hay que estar fuerte para llevar esta dirección, ¿eh?
fallado un poquito. ¡Ay, qué pena! 39-0. No vamos a... He fallado un poquito, he fallado ahí el cambio. No he fallado, es que no conseguía encontrar. Es impreciso el guiado del cambio en este coche. Pero nada, que hemos perdido 2 décimas, no hemos podido perder más. Pero es que no voy a machacarlo más. Nos vale un poco como una aproximación. A ver, el motor corre, es cierto que va un poquito largo, que con un poquito más corto tendría muchísimo más brío, pero así todo no lo veo mal. Me gusta mucho la dirección, pero mucho, cómo entra. Dirección está dura, obviamente, no tiene asistencia, pero como cuando tú indicas, dices, venga, vamos hacia adentro, cómo se mete y que va muy sujeto de la parte trasera. No sé hasta qué punto influye ahí, bueno, todo. El neumático influye muchísimo, obviamente, que lo sujete y que no le deje girar. En la rápida de izquierdas, que he entrado ya más fuerte y frenando en el apoyo, ahí sí que se ha movido de atrás y he tenido que hacer una pequeña corrección. Le veo un poco descompensado el cambio el desarrollo entre segunda y tercera. Lo veo como que la segunda se queda corta y la tercera es demasiado larga, pero, o sea, por comentaros algo, no sé, pero me gusta. El freno no son contundentes, no tienes una frenada, no tiene una mordiente, pero claro, tampoco sé el estado de las pastillas y del líquido. No debe estar mal porque con las frenadas que he hecho no se ha ido abajo, ha sido constante. Pero el sonido, ¿verdad? Este sonido, las revoluciones, como sube, es que son adictivos estos coches. Me parece que son adictivos. Y claro, como siempre, no puede faltar en estos coches, a ver, el sonido del amor, escuchadlo. El sonido del amor. Ahí tenemos freno de pincho, con unos tambores detrás. Qué divertido. Siempre digo lo mismo, que qué divertido, pero es que yo hago esto para divertirme. Y a mí me divierten prácticamente todos los coches, pero lo antiguo, ¿verdad? Lo antiguo, la esencia del clásico, el tacto. Es que no os puedo transmitir muchas cosas, el tacto del volante, el tacto del plástico malo de esa época, porque en esa época se usaban plásticos muy malos, la calidad no era muy buena, pero es que todo eso tiene su encanto, es como escuchar un disco de vinilo, que no es perfecto. Bueno, pues es que la imperfección es muchas veces donde está la perfección. Me he vuelto filosófico. El caso es que me lo he pasado muy bien, una vez más me lo he pasado muy bien. Dinámicamente, a ver, no lleva el neumático que le corresponde a este coche. Nos ha estado contando Jaime que amortiguadores no lleva amortiguadores estratosféricos, lleva unos amortiguadores normales. De frenos lleva, bueno, pues una cosa normal, sí lleva unas buenas pastillas, pero el tema líquido no lleva una gran cosa. Con lo cual el coche, bueno, estaba prácticamente de serie. El escape era lo que era un poco diferente, ¿no? Que le falta el intermedio, ¿no? Pero tampoco es un escape deportivo, es un escape normal. El caso es que, bueno, que una unidad que está impecable, con un tacto impecable, se nota que los Silent Blocks son nuevos, se nota que, bueno, pues que está cuidado y que como hay que tener las cosas, porque tener estos coches para tenerlos descuidados. Ya os he enseñado antes en Autoscout una unidad pues eso, 5.000, se mueven en 5.000, 6.000 euros, ¿no? Las unidades que podéis encontrar por ahí, depende también del estado. Lo que pasa que hace poco me contaba Jaime que hace nada, 2-3 años estaban 2.000 euros, ¿no? Estos coches. ¿Cómo está subiendo todo? Porque está subiendo el coche nuevo y está subiendo también el clásico. Y nosotros estamos contribuyendo a que suban, porque cada vez que sacamos un coche de estos empieza a haber demanda y empieza a haber movimiento. Es lógico, hay mucha gente que los desconoce, como cuando sacamos el Sport K.
El Sport K, nunca te habrías parado a pensar que un Sport K, os dejo aquí el enlace al vídeo, nunca os habríais parado a pensar que un Sport K era una cosa tan divertida, y era un coche muy divertido. El 205 Rally, que también os dejo aquí el vídeo, un coche divertidísimo, pero bueno, simplemente con el apellido Rally ya te imaginabas que iba a ser algo diferente. Pero bueno, uy, una telaraña, fuera. Me comen los bichos aquí en el INTA. Ya me he quitado la telaraña. Son las cosas de estar aquí en el INTA. Aquí hay hasta zorros, ¿eh? O sea, y esto que es una pista de pruebas. Lo que pasa es que como aquí no hay tráfico. Bueno, pues vamos a ver qué tiempo ha hecho. 39.0. 39.0 y si os fijáis, no he llegado a fallar el cambio porque he ido muy lento a meter la marcha, entonces no he llegado a fallar el cambio, pero he tardado mucho en el último cambio que he hecho antes de pasar por meta. Y ha hecho 39.0, poner que hubiese hecho un 38 bajo. Lamento comunicar que mi Zoe ha sido más rápido que el XR2. Os tengo que dar una mala noticia, el Zoe ha sido más rápido que el XR2, pero nos da igual, porque el Zoe va a seguir siendo una lavadora, secadora y máquina de planchar, y esto te vas a disfrutar con él y te lo vas a pasar bomba con un coche como este. Yo es que me lo he pasado muy bien. Mira, se ha quedado entre el Zoe y la ID.Buzz, entre dos coches eléctricos. Entre dos lavadoras. Si omitimos los electrodomésticos, pues ha sido más rápido que el Peugeot 205, el 1.9 GTI, que os recuerdo, tenéis el vídeo aquí, este coche fuimos paseando a Miss Daisy. O sea, fui muy tranquilo, porque su dueño, que es un muy buen amigo, me dijo que me cortaba algo si iba rápido con él, que me lo dejaba, pero que no eso. Entonces, bueno, pues ese tiempo del GTI, sabed que hay un vídeo del GTI en el que os cuento sensaciones, pero que no hice el mega tiempo que se podía haber hecho con él. Este ha hecho 39.0. 37.2 hizo el Sport K, por seguir un poco así en los clásicos, perdón, y 34.3 el 205 Rally. Ese vídeo es precioso, no lo perdáis. También con unas Toyo Proxes, también con un semi-slick y un coche, bueno, pues que es otra cosa un poco diferente a este, pero no muy diferente. Estos son 860 kilos, me parece que es, ¿no? 800, lo tengo por aquí, 886 kilos, lo que pesa este coche, para 96 caballos, una relación peso-potencia espectacular, pero espectacular. Pues nada, esto ha sido todo. Ya habéis visto un poco es que es tan difícil transmitir ciertas sensaciones. El sonido lo hemos enseñado, pero a través de los micrófonos, y no es igual, os lo aseguro. El olor no lo podéis ver, la forma de conducir ya os he ido contando dentro más o menos. Muy buena dirección, entra muy bien. Me decía Jaime que hay muchas críticas al eje rígido que tiene detrás. Aquí ha ido perfecto, sabiendo que es un eje rígido y sabiendo el coche que es y sabiendo de qué año es, del 85. Aquí ha ido perfecto. Y bueno, pues es lo que os he intentado transmitir, espero que algo os haya llegado. Y luego la parte estética, que ahora diréis, es que yo lo veo horrible. Claro, tú lo ves horrible, yo lo veo precioso. Aquí cada uno ve las cosas con su perspectiva. Bueno, pues nada, que ya sabéis, acordaros que ahora estamos mucho con AutoScout 24, y bueno, que entréis ahí, que ahí hay coches muy chulos de todo tipo y con todos los años que podéis encontrar. Y acordaros que tenemos una ropa muy chula, que ya no nos patrocinan, pero seguimos apoyando a nuestros amigos de Cars and Pizza porque hacen una ropa chulísima. Así que nada, que nos vemos en la próxima, que os digo, va a ser un coche que os va a gustar, sobre todo a los más quemados, a los más Rs. A los más Rs. ¿A los más Rs o a los más RS? A los más RS. Venga, nos vemos pronto. Chao. Os dejo la tabla de tiempos ahora según acabe el vídeo, que siempre me preguntáis por ella, está al final del vídeo. Pues tenéis que ver hasta el final. Adiós. Nacho. Adiós. Hoy no le he dejado salir tampoco.